aleluya. Que lo diga la familia de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo repitan los fieles del Señor, es eterno su amor. Este es el día que hizo el Señor. Aleluya, alegrémonos todos en él. Aleluya. La piedra que rechazaron los arquitectos ahora es la principal. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Este es el día del Señor, alegrémonos en él. Este es el día que hizo el Señor. Aleluya, alegrémonos todos en él. Aleluya. Podemos tomar asiento. De pie. El Señor esté con cada uno de ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo. Ellos les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles
Pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse no vio más en las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Bueno, muy feliz Pascua. Ya con el anuncio del pregón, con el Gloria y sobre todo escuchando esta palabra, ya estamos celebrando la Pascua que tanto esperábamos. Así que les propongo que en un ratito, con quien tenemos al lado, nos conozcamos o no nos conozcamos, nos saludemos y le podamos así brevemente compartir qué significa para mí esta Pascua, ¿no? En este 2022, en este contexto que estamos viviendo. ¿Qué significa para mí esta Pascua? ¿Qué estoy celebrando? ¿Qué vine a celebrar? ¿No? Así que les invito a que nos regalemos estos breves minutitos para compartir esto como comunidad, con quien tengo al lado. Muy bien, hemos podido compartir un poquito, aunque sea. Felicitaciones a los que se han animado. A algunos les dio un poquito de vergüenza, pero muchos sí, así que bien ahí. Compartir lo que significa esta Pascua. ¿Qué significa en este momento de mi vida celebrar la Pascua? Esta es la fiesta más importante para nosotros, es la fiesta central de nuestra fe, porque celebramos lo más grande. Celebramos que lo peor, celebramos que lo más difícil, celebramos que lo que en la humanidad no tenía solución, en Jesús se solucionó. En Jesús hay respuesta. La humanidad siempre trató de vencer los obstáculos y lo ha hecho. En la historia de la humanidad, ¿cuántos obstáculos a la vida cotidiana se fueron de a poquito solucionando y encontrando respuestas y encontrando caminos, ¿no? Pero había uno que era imposible, la muerte. La muerte. Y en Jesús nosotros celebramos como cristianos que la muerte fue vencida. Que la muerte desde Él, desde Jesús, ya no tiene la última palabra. La muerte fue vencida. Por eso esta noche es realmente abrir el corazón y emocionarnos por lo que Jesús hizo por nosotros, hermanos. En la resurrección, Jesús nos asegura que es Él el que tiene la última palabra en nuestras vidas. Es Él el que tiene la última palabra en la historia. Ya no tiene más la última palabra la muerte. La última palabra la tiene Él. Y lo que antes era el punto final de la historia, la meta de la historia, que era la muerte, gracias a Jesús se convirtió en paso. Pasamos por la muerte. Él pasó por la muerte.
María pasó por la muerte. Nosotros vamos a pasar por la muerte. Pero ya no nos quedamos en la muerte, gracias a lo que hizo Jesús en la Pascua. De ser lugar de llegada, de ser meta, se convirtió en lugar de paso. Hay esperanza. Somos gente de esperanza. A mí a veces me emociona recordar cómo los cristianos de los primeros tiempos ya le cambiaron el nombre al lugar de los muertos. El lugar de los muertos comenzó a ser llamado por los cristianos cementerio. ¿Por qué? Porque esa palabra significa dormitorio. Y el que duerme, despierta. Quizás para nosotros culturalmente esa palabra es triste, pero en realidad es una palabra que está llena de esperanza. Llena de esperanza. Porque así tenemos que ser los cristianos. Hombres y mujeres llenos de esperanza. En la resurrección de Jesús nosotros vemos que es Él el que al final le pone el punto a la historia. Y ese punto es un punto de bien. Ese final es un final de vida, de resurrección. Ser gente de esperanza. Por eso como cristianos, aunque tenemos los pies en la tierra y no tenemos que ser ingenuos, no tenemos que ser volados, sabemos las dificultades y las afrontamos y están todos los días y le ponemos el pecho a las balas y vamos avanzando. Pero sabemos que esos problemas, que esos dolores no tienen la última palabra. Es el Padre el que tiene la última palabra y su palabra es de bien. Por eso, lejos de ser tontos o ingenuos, somos gente de esperanza. Gente de esperanza. Y la palabra de Dios de hoy nos da algunas actitudes que tienen los que aceptan a Jesús resucitado. ¿No? Algunas expresiones en la vida que son propias de aquellas personas que aceptan al resucitado, que empiezan a vivir de la esperanza en el resucitado. ¿No? Fíjense, la palabra de Dios nos dice: el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro. ¿No? El primer día de la semana, al amanecer. Primera expresión en la vida de alguien que acepta al resucitado. Al Señor se le da el primer lugar, lo más importante. Esta expresión del Evangelio, el primer día al amanecer, quiere decir lo primero de lo primero. El Señor en primer lugar. Él es lo más importante. A Él lo mejor. Para Él todo. El que cree en el resucitado, el que acepta al resucitado en su vida, comienza a darle el primer lugar en todo a su Señor. Empieza a preguntarle, antes de cualquier decisión, en primer lugar: Señor, ¿qué querés? ¿Cuál es tu voluntad? El que pone su tiempo a disposición del Señor, el que pone su agenda a disposición del Señor, el que le pide diariamente: Señor, ocupa el lugar más importante de mi corazón, ocupa el lugar más importante en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo. El primer día de la semana, al amanecer, lo primero de lo primero. Primera característica del que acepta al resucitado en su vida: darle el primer lugar. Una segunda característica que nos presenta la palabra nos dice que cuando estas mujeres escuchaban a estos hombres que les recordaban lo que Jesús decía, dice: y las mujeres recordaron sus palabras. Ahí es como que se hizo la luz dentro de ellas. Recordaron sus palabras. El que acepta al resucitado en su vida tiene familiaridad con la palabra de Dios.
No solamente escucha la palabra en la liturgia, en la misa del domingo, sino que empieza a relacionarse con la palabra diariamente. Empieza a dejar que la palabra le hable al corazón. Empieza a dejar que la palabra vaya iluminando sus días. Se empieza a dar cuenta que la palabra es súper viva y eficaz. Que la palabra no es palabra muerta, sino que es palabra viva. Y te sorprendes cuando te das cuenta cómo empieza la palabra a hacer efecto en tu vida, en tu día a día. Cómo empezás a darte cuenta de ciertas cosas a la luz de la palabra. Cómo empezás a discernir a la luz de la palabra. Cómo empezás a ver con ojos nuevos a personas y a realidades de lo cotidiano a la luz de la palabra, ¿no? El que acepta al resucitado empieza a relacionarse más y más con la palabra de Dios, con la palabra del resucitado, ¿no? Qué bueno ser una comunidad enamorados de la palabra, que recemos diariamente con la palabra de Dios, que le pidamos al Señor su palabra para que oriente nuestra jornada. Ser hombres y mujeres de la palabra. Una tercera característica de aquella persona que acepta al resucitado, que empieza a vivir esta esperanza nueva que trae Jesús en la Pascua, es la vida en comunidad. Fíjense que dice, cuando regresaron del sepulcro, fueron a los 11, ¿no? Fueron a los apóstoles. Después de que se fue Judas, el grupo de los 12 comenzó a llamarse ya los 11. Entonces, ¿a dónde fueron estas mujeres? A ver a los 11, fueron a ver a los apóstoles, fueron a ver a la comunidad y a los demás, a los 11 y a los demás. Y ellas, no era una sola, no era ella, sino ellas, María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás mujeres, fueron en comunidad. Y esta comunidad de mujeres fue a la comunidad que estaba reunida con los 11. El que acepta al resucitado en su vida, el que empieza a vivir una vida pascual, se empieza a enamorar de la comunidad. Empieza a construir comunidad, empieza a poner de su parte para formar comunidad. Se da cuenta que Dios y yo y Dios no es la relación que Dios quiere. La relación que Dios quiere es Dios y nosotros y Dios. Nuestra fe es comunitaria. El que vive la resurrección se esfuerza por la comunidad, por vivir la fe con otros. Además, la comunidad te ayuda tanto a caminar. Así como vos sostenés a otros en momentos difíciles de ellos, la comunidad te sostiene a vos en los momentos difíciles, ¿no? En la comunidad se discierne mucho más. El que acepta al resucitado vive en comunidad, no se corta solo, le importa a los otros. Otra característica que nos da la palabra de aquella persona que acepta al resucitado en su vida, que acepta este mensaje de la Pascua, es que a pesar de las dificultades, da testimonio. Nos dice la palabra que ellas contaron todo a los apóstoles, dieron testimonio de todo lo que les pasó, lo que vieron, lo que escucharon, lo que sintieron, fueron y contaron todo. Aunque a los apóstoles les parecía que estas estaban locas, ¿no? Dice la palabra, a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron, ¿no? Estas están locas, estas, ¿no? Y sin embargo estas mujeres no se callaron, a pesar de la dificultad, hasta en la misma comunidad, dieron testimonio, compartieron lo más grande que tenían adentro, lo que les pasó con el resucitado. El que acepta a Jesús, el que empieza a vivir esta vida nueva, empieza a ser testimonio en el mundo, aunque haya dificultades,
aunque por ser cristiano no te aplaudan, aunque por mantener los valores del Evangelio se rían de vos y te dejen de lado, aunque te digan que estás loco. El que acepta al resucitado habla de Él, pero no solo habla de Él con su boca, habla de Él con su modo de vivir. Es un bicho raro. Cuando todos están acostumbrados a llegar al trabajo arrastrando los pies, este viene contento, porque sigue al resucitado. Cuando ante un problema lo normal es tener cara larga y enojarse, el que sigue al resucitado no pierde la sonrisa. Cuando es re fácil sacar el cuero y hablar de otro, sobre todo si ese otro se equivocó, el que sigue al resucitado no habla mal, cuida el buen honor de los demás. Y así, aunque se le rían por eso, aunque le digan que loco, aunque vive de una manera distinta, da testimonio de Jesús porque sigue al resucitado. Y otra característica que encontramos en este evangelio, fíjense, Pedro fue al sepulcro, vio que la tumba estaba vacía y regresó lleno de admiración por lo sucedido. La admiración es propio del que acepta al resucitado en su vida, vivir admirado del Señor. Diariamente le dice en su corazón: Señor, te admiro, te adoro, te alabo. Señor, sos sorprendente por las cosas maravillosas y también por las situaciones difíciles, porque aún en las situaciones difíciles vos te mostrás como Salvador. Aún en las situaciones de dolor vos te mostrás como el que viene a hacer nuevas todas las cosas. Sos admirable, Señor, te alabo. El que acepta al resucitado en su vida se vuelve admirador del Señor, como Pedro. Se vuelve presidente del fan club de Jesús. Lo quiere. Y todo lo que tiene que ver con Jesús le despierta brillo en la mirada. Qué bueno que nosotros, a la luz de esta palabra, nos decidamos personalmente, como familia y como comunidad, a recibir esta novedad de Jesús. A decirle: Jesús, te acepto en mi vida, acepto tu resurrección. Quiero empezar a darte el primer lugar, siempre y en todo. Quiero empezar a relacionarme cada vez más con vos en tu palabra, a dejar que tu palabra me ilumine y me guíe. Quiero vivir en comunidad, aunque muchas veces cueste y cueste un montón. Quiero vivir en fraternidad, no cortarme solo. Quiero dar testimonio de vos en mis ambientes, aunque me digan que estoy loco y se me rían o me dejen de lado. Quiero vivir por las cosas buenas y también por lo que me parece malo, vivir admirado de vos, el Dios que no abandona y que hace nuevas todas las cosas. Aceptar al resucitado, vivir de una manera nueva, ser hombres y mujeres llenos de esperanza.